Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes y también a quienes luego os unáis a las grabaciones que de estos ciclos van quedando registradas en la página de YouTube eh, vinculada a la Universidad de Alcalá. Comenzamos el sexto ciclo de narrativas del siglo XXI dedicado, como ocurrió el año pasado, a las novelas del curso anterior, es decir, hoy damos inicio al estudio de las que los ponentes han considerado las novelas más apetecibles o más interesantes aparecidas en 2024. Curiosamente, pues muchas de ellas, ¿no?, son de autores que están o que han nacido en los años 80 y 90, así que vamos a tener ya, cuando vaya llegando los meses de abril y de mayo, pues una panorámica muy importante sobre los novelistas más jóvenes. Aún así, tenemos el basamento, ¿no?, de los grandes autores, como ocurre en este caso con Luis Landero y con Fernando Aramburu, que será el siguiente, con dos novelas que han causado, ¿no?, una para la crítica y también para los lectores han sido muy bien acogidas. Vamos a dedicar la primera sesión del ciclo a la novela de la última función, Luis Landero, que va a ser presentada la ponencia por el profesor Manuel Álvarez Encinas, que ya se ocupó en el ciclo anterior, está grabada en YouTube, como recordábamos, de la anterior novela del año 22, Una historia ridícula. Entonces, bueno, pues, es uno, yo puedo considerarlo uno de los grandes especialistas en la narrativa de Luis Landero, ¿no?, que es además pues, un autor que tiene una proyección muy amplia, ¿no? En fin, ya lo dirá él, pero esta es su 11ª novela y tiene pues otra serie de obras que se abren hacia otros géneros. El profesor Álvarez Encinas es profesor de enseñanza media que se encuentra en este curso en Cantabria enseñando. Así que vamos a poder, ¿no?, disfrutar y poder sacar, ¿no?, un gran provecho a la ponencia que dedica a la última función de Luis Landero. Manuel, cuando tú quieras, gracias por el tiempo que le has dedicado a la obra y sobre todo, bueno, pues por el contenido, ¿no?, de la misma. Bueno, más bien soy yo el que tengo que agradecer que se me ofrezca la posibilidad de colaborar, Fernando, con este modesto análisis, que ya me gustaría a mí que cubriera la mitad de las expectativas que has despertado tú en la presentación. Muchas gracias por darme nuevamente esta oportunidad y casi casi gracias a los que estáis pudiendo oírme en directo, y os decía casi casi vamos a meternos en harina para no dilatar mucho esto. Bueno, como bien decía Fernando, la última función es una más de las obras novelísticas, que es una trayectoria ya bastante consistente, que justamente aparece el año pasado, en febrero de 2024. Recordemos que la trayectoria de Landero comienza en 1989 con Juegos de la Edad Tardía, que es la obra que inmediatamente recibe el premio Ícaro para nuevos creadores que otorgaba en aquel momento Diario 16, más adelante el premio de la crítica de 1989 y a continuación el premio nacional de narrativa de 1990. Esa obra le dio una gran fama al autor y a los 5 años, mejor dicho, apareció publicada Caballeros de Fortuna, tenéis la portada proyectada, en 1994. 5 años después, El mágico aprendiz, 1999, y luego en 2002, El guitarrista. Ya del año 2007 es la publicación de Hoy Júpiter, que también fue finalista en lengua castellana del 14º premio Arzobispo Juan de San Clemente de 2009. Y en el año 2009 aparece Retrato de un hombre inmaduro, y en 2012 aparece Absolución, que tenéis también en la diapositiva que podéis ver. Luego hay que esperar a 2015 para que aparezca El balcón en invierno, que recibe inmediatamente también el premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y el premio Dulce Chacón de 2015.
Curioso, yo frente a las 10 novelas de que hablábamos ya, he osado incluir como una obra narrativa El balcón en invierno, que se tildó como una especie de memorias autobiográficas, como una obra híbrida, y luego incluiré también dentro de narrativa, me atrevo a incluir otra obra que también se tildó de obra híbrida, de una especie de ensayo con elementos autobiográficos. Lo vemos ahora casi mejor, pues decía, después del balcón invierno, 2 años después aparece otra obra narrativa de ficción pura y dura, que sería La vida negociable, para en 2019 dar paso a Lluvia fina, que fue también 15º Premio de Novela Europea Casino de Santiago, que se concedió en el año 2020, pero que se dio en esta ocasión junto con una obra de una autora moldava que era Tatiana Tibuleac, que se titulaba El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Más adelante, en 2021, se publica El huerto de Emerson, ensayo, narrativa, autobiografía. Ese era el problema genérico que despertaba en la crítica en su momento, y en el año ya 2022, como habíamos citado anteriormente, Una historia ridícula, de la que nos ocupamos también hace 2 años, justamente en la edición de 2023 de este mismo ciclo. Y precisamente antes de ocuparnos de una historia ridícula en este ciclo, voy a permitirme hacer un salto adelante. El 7 de noviembre de 2022 se le concede a Landero el Premio Nacional de las Letras Españolas, según decía el jurado, por ser un extraordinario narrador, creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad y excelente escritura, recuperando la tradición cervantina con dominio del humor y la ironía e incorporando con brillantez el papel de la imaginación. Esto, que ya lo pusimos de relieve en su momento, formaba parte de la obra que hemos acabado situando aquí como narrativa o en parte narrativa, pero también habrá que dejar constancia de que pues, en el año 2000 participó en un programa de televisión española, Esta es mi tierra, y que al final el guión del programa o de los programas, no recuerdo muy bien, lo edita la editora regional de Extremadura en el año 2000. Hay un ensayo que se publica también en el año 2000 que es Entre líneas, el cuento o la vida. Un ensayo que ahora cada vez más se está volviendo a recuperar porque en él aparecen bastantes claves de lectura que se pueden utilizar para analizar el resto de las obras narrativas, y justamente es cuando se le está dedicando más atención es en los últimos 4 o 5 años. Y ya para terminar, una recopilación de artículos en 2004, ¿Cómo le corto el pelo, caballero? Porque no olvidemos que hay otra de las tareas que hace Landero dentro de las tareas de escritor, de autor, es la de colaborar con bastante asiduidad como periodista en distintas publicaciones periódicas. Claro, cuando llegamos a esta situación y decimos, vamos a analizar una novela del año 2024 que se titula La última función, ya resulta difícil analizar exclusivamente la última función sin ponerla como parte de una trayectoria literaria. Y fijaos que esta trayectoria literaria ya hace tiempo que fue merecedora de una tesis doctoral que valoraba todas las obras narrativas publicadas hasta Una historia ridícula. Por lo tanto, bueno, teniendo en cuenta esto, es una novela, pero ya no nos acercamos a ella como una obra única, como si fuera un autor que ha publicado su primera obra, su segunda obra. Estamos pensando ya más bien en una trayectoria y siempre tendemos a leer la obra como parte de esa trayectoria, porque acabaremos a lo mejor reconociendo temas, etcétera, que estaban ya en esa trayectoria. Claro, a mí no me extrañó en su momento que Santos Sanz Villanueva, cuando hace un análisis para El Cultural de la publicación de La última función, empiece diciendo lo que tenéis en pantalla. Un tópico sostiene que los autores siempre escriben la misma obra. Este lugar común contiene un velado juicio negativo que insinúa un déficit de creatividad y una caída en la rutina, mas no tiene por qué entenderse así. También puede suponer el reconocimiento de una perseverante manera de ver el mundo, de una fidelidad a un modo esencial de concebir y de recrear la vida. En este sentido positivo, pocos autores habrá
a quien quepa aplicarles la etiqueta como a Luis Landero. Uno dice, bien, es una valoración positiva de la obra, pero empieza poniéndose la tirita antes de que reciba la herida. ¿Por qué lo habrá hecho una persona con tanto Sanz? Y más aún todavía, ¿por qué el narrador de la última función se ve obligado a hacer una justificación en el capítulo 9 diciendo, hay muchas historias que, cada una a su manera, cuenta siempre la misma historia? El caso singular de un vano intento, de un sueño que tarde o temprano, desembocando en la misericordia realidad, con todo lo que de heroico, de lastimoso, de inútil, de cómico, de trágico y hasta de ridículo, según el sueño sea o no más fuerte que la realidad misma. Y aunque se trata de un asunto viejo, mil y mil veces repetido, resulta siempre nuevo, porque cada vida humana lo hace suyo, como si fuese cosa de estreno y nunca visto. Bueno, y ese era precisamente el caso de Tito. Si el propio narrador se justifica así, con unas resonancias que suenan a prólogo del Lazarillo, yo por bien tengo que cosas nunca antes vistas ni oídas, una cosa de estreno y nunca visto, que dice Landero en este texto. Si esto es así, será verdad que no introduce una novedad extraordinaria en el estilo que ya tiene asentado el propio autor. Será posible que sea verdad que reitere elementos que son constantes dentro de su producción narrativa. Y un elemento constante en la producción narrativa es precisamente qué tipo de narrador elijo y por qué elijo ese tipo de narrador. Otro elemento que suele ser constante es todo tiene que tener un tono humorístico e irónico. Otro elemento constante que también resaltan los numerosos críticos que se acercan a su obra es a todos los personajes de Landero nos acaba moviendo un afán, además reflejado con esa palabra, que acaba enfrentándolos con la, entre comillas, inmisericordia realidad. Es otro elemento que se repite sistemáticamente en prácticamente toda la obra narrativa del autor. Y luego ya habría que dar otro capítulo a cómo se mezcla la ficción y la realidad, cómo se relaciona la vida con el teatro, o cuál es el papel del padre, que también aparece reflejado ligeramente, pero aparece reflejado en esta obra que ahora nos ocupa, y qué otros elementos autobiográficos acaban por aparecer en la narrativa de Luis Landero. Todos esos elementos que van a aparecer en esta obra a veces continúan cosas de las que ya se ha hablado antes o se ha hablado antes de otra manera, nunca exactamente de la misma manera, y que se vuelven a poner en valor en cada obra nueva que va publicando Luis Landero. Bueno, si nos ocupamos de esta obra, cabría hablar un poquito de la estructura. Está estructurada literalmente en 2 actos. Ya hablaremos del título, hablaremos de los 2 actos, y Landero, en una entrevista que le concedió a Juan Cruz, explicaba, son 2 historias independientes que se van uniendo al final. Y enseguida explica la de Tito, Ernesto, es una vieja historia que yo tenía en la cabeza, la del artista que no tiene éxito, ni en la gran ciudad ni en el gran mundo. Con ese desencanto vuelve al pueblo, ahí podría reivindicarse como artista. Con este argumento, y ahora viene el elemento autobiográfico, se me cruzó la historia de mi amigo Tito, es decir, Ernesto Gil, Tito Gil, que tiene ahora 86 años y recitaba a Lorca e hicimos juntos una gira por Estados Unidos, Marruecos, Francia, cuando yo estaba a punto de sacar Juegos de la Edad Tardía, mi primera novela. Y el que habla recuerda que después de sacar Juegos de la Edad Tardía, estas anécdotas de un guitarrista llamado Luis Landero y un recitador llamado Tito Gil, que hacían giras por Estados Unidos, y las confusiones que generaban entre el público que creía que estaba oyendo directamente recitar a Lorca, nos lo explicó en una conferencia, en una feria del libro de la ciudad de Salamanca, el año mismo en que publicó Juegos de la Edad Tardía. O sea que la historia llevaba mucho tiempo esperando el ser desarrollada aquí y tiene un elemento autobiográfico clarísimo. Él dice
más que en mí, la historia está inspirada, el personaje está inspirado en él, en Tito, pero comparto con Tito esa pureza y ese interés total por el arte. La novedad, porque siempre tiene que haber algún elemento nuevo, de lo que se cuenta es la historia de Paula, ya que él dice, la otra historia es totalmente inventada, es la de una mujer que se equivoca de tren. Las dos historias no tienen que ver entre sí, pero se van a unir. Y siempre dice muy serio, habrá que entender o habrá que presuponer que lo dice muy serio, yo no me olvido de lo que escribo, de modo que no hay manera de que aquello que empieza para juntarse no se junte al fin. Y así pasa en la novela cuando va por la página 20 y cuando llega a la 150. Me gusta que haya ritornelos. Ya hablaremos de los ritornelos más adelante también. Ciertas resonancias que el lector pueda reconocer, porque eso crea como un mundo más cerrado. Siempre que venga a cuento, claro. Y aquí me puedo adelantar diciendo que en efecto este mundo está muy cerrado, que una de las cosas que veremos que tiene la novela es que el comienzo, el fin de los capítulos y el comienzo y el fin de las partes está magistralmente trazado. Pero bien, no nos adelantemos demasiado, vamos a continuar. Describiendo un poquito lo que nos vamos a encontrar, la historia de Tito, en lo que se llama primer acto, la primera parte de la novela, se nos va contando en los capítulos impares, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. La de la mujer que se equivoca de tren en los pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Y a partir del segundo acto, de la segunda parte, las dos historias confluyen en San Albín, el nombre de la población, o Monte Albín. Conste que San Albín es el nombre de una calle de Alburquerque, el pueblo natal de Luis Landero, en la que, dice él, viví muchos años. Y en esa segunda parte nos va a narrar la confluencia de los dos protagonistas. La confluencia de los dos protagonistas, uno fracasado en el teatro y la otra fracasada en el amor. Dado que íbamos a hacer un análisis muy detallado de estas cosas, he intentado ahorrar todo el texto que os estaba comentando en las diapositivas para dejarla para otra manera que pudiera ser. Manuel, perdona, Concha nos ha avisado que estamos en la misma diapositiva 8. ¿Has pasado más? No. Eso es lo que estaba intentando comentar eso. Nos hemos quedado en esta porque lo que se estaba comentando no había sido objeto de una diapositiva. Se trata de citas muy largas y las estoy intentando resumir sobre la marcha. Vale, esa era la idea. Bueno, como os decía, para que se vea la situación, empezamos luego más adelante a hablar del narrador por no cargar excesivamente de diapositivas la presentación. El comienzo, ya sabéis que la historia nos va a contar a partir del segundo acto cómo se acaba, hay un pueblo que se ve embarcado en el afán por volver a representar el milagro y apoteosis de la Santa Niña Rosalba, que será la última función a la que alude el título, y que los dos personajes que se encuentran accidentalmente en la segunda parte, en el segundo acto de la novela, al final acabarán redimidos, según decía el autor, por la cultura o por el arte en general. No merece la pena leer detenidamente, merece la pena leer detenidamente el comienzo de la obra, tiene un arranque también que puede acabar pasando a alguna antología junto con otros célebres. Voy a pararme un poquito, aunque no lo pongamos aquí, en el arranque de la novela, intentando subrayar alguna frase. Arranca la obra con esta frase: Ernesto Gil Pérez, Tito para más señas, o como mucho Tito Gil, entró en el bar del restaurante Pino al anochecer un domingo de enero, unos 2 meses antes de la llegada, o más bien de la aparición de Paula. Y estas dos figuras y los hechos que ocurrieron en ese tiempo son la materia principal de esta historia. ¿Habrá materias secundarias? Posiblemente. Todo esto sucedió entre el invierno y la primavera del año 1994 y sigue diciendo dónde se sitúa Monte Albín, en la Sierra Pobre de la periferia de Madrid,
lindante ya con Guadalajara y con Segovia, que tuvieron estas poblaciones, aunque cueste creerlo, sus tiempos de esplendor. Vale, esto ya nos anuncia algunos temas que pueden estar ahí tratados y que luego más adelante iremos recogiendo. Bueno, lo que es curioso es que Ernesto Tito Gil, con los datos que nos va a dar el texto, nació exactamente en el mismo año que nació Luis Landero, en 1948, con los datos de la historia. Nos lo va a ir proporcionando pues en la página 14 y en la página 125. En la página 14 nos explica que en 1958 se toma una foto que hay en el bar Restaurante Pino y que luego en esa foto en la que Tito Gil estaba haciendo el papel de la niña Rosalba, tenía 10 años, lo cual nos retrotrae a 1948. El que tenía 10 años no nos lo dice hasta la página 125. Un dato nos lo da en la 14, el dato lo retoma uno de los ritornelos en la 125 y nos sirve para completar la edad del personaje protagonista. Bueno, cuando Tito Gil entra en el bar, es un comienzo también muy cinematográfico, incluso de algún género en concreto de cine. Los paisanos lo reconocen porque se pone a recitar una tirada de versos del milagro y apoteosis de la Santa Niña Rosalba y porque reconocen su voz. Luego, el narrador o los narradores nos van informando de cómo ha sido su vida y qué es lo que ha estado haciendo hasta que tuvo un triunfo apoteósico con un espectáculo lorquiano que más tarde lo acabó relegando al olvido. Es decir, que quien llega al bar Restaurante Pino es un hombre que habría que llamar fracasado, según la obra, en la página 125, pero que eso no nos lo va a decir hasta la página 125, y en ese estado de desánimo, aunque amansado por la resignación o la costumbre, llegó aquí, a San Albín, y entró en el bar Restaurante Pino y se vio a sí mismo en la fotografía mural con 10 años, interpretando a la Santa Niña Rosalba. El pequeño Tito y el viejo Tito al fin frente a frente, como si soñasen entre sí, separados por el abismo del tiempo o por el que media entre la clara inocencia del sueño y la grisura de la realidad. Insisto, está en la página 125, supone uno de los ritornelos que tan numerosos son en la novela, enlaza con lo que nos ha dicho en la página 14 y nos va dando información fragmentaria para que podamos recomponer hasta el estado de ánimo del personaje. Este Tito Gil, antes de la confluencia con el otro personaje, y en los capítulos pares, Paula, la primera vez que Landero dice él, cuenta la historia de una mujer que al volver al trabajo, medio dormida, se equivoca de tren, desapareció de la realidad y más adelante aparece en medio de la nada en un apeadero. A mí hay un detalle que me gusta, que es que el narrador se molesta en decir que llevaba un libro y estaba leyendo El juego de Gerald de Stephen King. Es muy curioso porque el juego de Gerald plantea el terror que sufre una mujer que en un juego erótico, en una cabaña, en un bosque abandonado en Estados Unidos, se pierde a su pareja, que muere de un infarto, y se queda sola sin poderse mover de allí. Y justamente leyendo esa novela, una mujer aparece en medio de la nada, en otra sierra, con un pánico tremendo porque no sabe dónde está. Cuando llega allí, es muy curioso todo el sentido de casualidades que le va dando. Se encuentra con un hombre desconocido, que luego resultará ser Fonseca, un paisano de Monte Albín, que la identifica con Claudia. Que además la identifica con Claudia de una forma también misteriosa. En la novela dice, el hombre la interrumpió, cuando Paula intenta dirigirse a él, el hombre la interrumpió. Usted es Claudia. No, Paula. Claudia, Paula. Bueno, para el caso es igual. Usted es la que es. Y sin más palabras, le dice que lo acompañe y Paula acaba embarcándose en un viaje nocturno, no sabemos a dónde, campo a través, en una moto y prácticamente sin luz. Durante estos capítulos pares,
nos va a ir contando la vida de fracasos de Paula, cómo es abandonada por su padre, cómo fracasa su primer amor adolescente con Bruno, qué pasa con el matrimonio que tiene con Blas, que acaba retratado como un maltratador, un caso prototípico casi de violencia machista y, por supuesto, la vida de Paula se nos va a ir narrando mediante retrospecciones. Ahora nos pararemos a ver cómo se nos va narrando. Evidentemente, una vez presentados los dos personajes, el segundo acto parece que tiene un nuevo comienzo y a partir de ahí nos va a ir presentando al resto de los habitantes de Monte Albín y nos va a contar qué es lo que van a hacer los habitantes cuando deciden que pueden volver a interpretar este milagro, qué pasa cuando aparece Paula o Claudia, como la llaman todos, y también aparece en el bar restaurante Pino acompañada por Fonseca, qué pasa cuando Paula acaba asumiendo su papel de Claudia, en parte convencida por Tito, y toma una nueva personalidad, toma un nuevo papel. Bueno, hasta aquí he intentado hacer un pequeño panorama de la novela para que no nos fuéramos perdiendo mucho y sí que cabría señalar que ya aparecen algunos elementos que permiten relacionar esta obra con otras anteriores de Landero. Ya hemos hablado de Tito Gil, hemos hablado de su papel en el guitarrista y también cabe recordar que Gil es uno de los personajes de Juegos de la Edad Tardía, en concreto en que va a convencer al protagonista, a Marcial, de que haga algo más que el trabajo de representante que tiene y que lo incita a convertirse en el gran Faroni. Eso por un lado, pero claro, Paula es también el nombre del personaje del que está perdidamente enamorado el señor Levin, es uno de los personajes de Absolución y también en Absolución el personaje protagonista, Onilo o Lino, según como se llama de las dos formas en la novela, hay un momento en que tiene que huir de la ciudad, igual que Paula se equivoca de tren, y acaba yendo a parar a una serie de pueblos semiabandonados que están situados en algún punto de la Nacional 1, o bien en provincia de Segovia, o bien en provincia de Burgos. Ahí, si veis, ya hay elementos que se están repitiendo de unas novelas en otras novelas, que están retomándose en esta novela y que nos invita a pensar en otros pasajes de otras novelas. Pero bueno, para que romper un poquito, o para que podamos romper un poquito con este parón que tenemos de diapositivas, habría que ocuparse del narrador. Vale, Domingo Ródenas, cuando hizo una crítica en febrero, en el mismo febrero del 1624 en Babelia, estuvo hablando también de la estructura de esta novela y puso de relieve que los personajes se conjuran para devolver lo vivido con la mera fuerza de la palabra al pueblo. Y dice, construyendo así la fábula, dice Domingo Ródenas, perdón, construyendo así la fábula perdurable de lo que sucedió o no sucedió, porque estos narradores, viejos y desmemoriados, ni siquiera se proponen ser fieles a lo acontecido. Les basta con que la narración encierre su propia verdad y resista el desgaste del tiempo. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí un tipo de narrador que está variando con respecto a la novela anterior. Hay una variación muy grande de un personaje que se retrata a sí mismo con el nombre de Marcial y que empieza a contar su historia, una historia ridícula. Ahora pasamos a un nosotros que en algunos casos aparece retratado como un coro de ancianos y que son los que están reconstruyendo, los que están rememorando la historia. Vale, este comienzo también retoma un tipo de narrador con el que ya ha trabajado Landero. En concreto, lo tenéis esta vez sí en la diapositiva, en Caballeros de Fortuna. Caballeros de Fortuna comenzaba diciendo, desde que se recuerde, nunca ha faltado aquí un grupo de observadores imparciales. Bueno, los que tenemos en la novela que nos ocupa no van a ser tan imparciales como se declaran los de Caballeros de Fortuna. En otros tiempos llegaron a ser más de 30, pero apenas somos media docena
y aquí no pasamos las nos pasamos las jornadas alineados en un banco corrido de piedra y con los pies mecidos en el aire. Y más adelante, ya en el comienzo de la novela, dice, y toda esta historia nos la volvió a contar a su modo la tarde de octubre de 1977 en que esperábamos la llegada de Bermiro Ventura. Después de la siesta, sigue el texto diciendo dónde estaba recluido, pero a mí lo que me interesaba poner de relieve es, justo en ese momento oímos acercarse por el camino no el ruido del automóvil, sino el estruendo del ingenio rodante de Esteban, que venía como siempre a repartir la leche, y entonces dejamos de mover los pies. Me interesaba poner de relieve que este narrador plural, estos viejos, nosotros, se está declarando por un lado como testigo y por otro lado se está declarando como depositario de narraciones orales que le han hecho los protagonistas. Ese mismo tipo de narrador se recupera aquí, quizá con alguna novedad con respecto a Caballeros de Fortuna, pero se recupera aquí de tal forma que si vemos ya dos párrafos, LUF sería la abreviatura de la última función, hay un momento de la obra, en la página 17 está el capítulo 2, así de absurda, así de agobiante había llegado a ser su vida. Casi con esas mismas palabras nos lo contaba ella, y con unos gestos y una voz tan graciosos y llenos de encanto que a su modo, y al igual que en el caso de Tito, eran también inolvidables. Somos al mismo tiempo depositarios de un relato oral y testigos. O si no, en la página 23, apenas 6 páginas más adelante, la historia de Tito era la historia de una voz. Algunos de nosotros, los pocos viejos que quedamos de aquel entonces y que somos los rememoradores de esta historia, lo vivimos de cerca. Ya estamos, si se puede ver fácilmente, estamos viendo que hay elementos comunes en un narrador que desde hace un montón de tiempo no había vuelto a utilizar Luis Landero, pero que aquí recupera, siempre que recupera un mismo tipo de narrador, por supuesto, haciendo algún cambio o puliendo alguna de las técnicas. Más adelante, acerca del narrador también, tendríamos que ver otro testimonio del mismo Landero en el que incide en 3 aspectos que son importantes y que nos pueden servir de eje para continuar avanzando en esta exposición. Landero, cuando le hace una entrevista a María Paredes Ramírez, dice literalmente, ceder la voz no a una sola persona, porque entonces es un lenguaje muy marcado, sino un coro tiene muchas ventajas. Primero tiene la ventaja del lenguaje oral, que parece que lo está contando de viva voz. Yo tengo la oralidad en un altar porque creo que es donde está el genio del idioma, en el lenguaje de la gente. La negrita es del texto original, no es mía. Entonces podía tener ese tono, el tono de un relato folclórico de las 1001 noches, por ejemplo. Y esto de los viejos tenía otra ventaja. Si me quiero olvidar de algo, me olvido, porque son ellos los que olvidan. De algún modo me descarga de responsabilidades. Y luego, por otro lado, también es una suerte de omnisciencia, porque lo que no sabe un viejo, lo sabe otro. Y ya entramos en el terreno que podríamos discutir. ¿Qué tipo de narrador es nosotros? ¿Es una voz omnisciente? ¿Es un narrador que a veces toma una focalización interna? ¿De qué tipo podemos verlo? Y luego también, dentro de ese, por otro lado, de la tercera de las ideas que nos apunta en esta diapositiva Landero, dentro de ese análisis del otro lado, si es un narrador prácticamente omnisciente, ¿cómo justifica dentro de la propia narración su casi completa, aunque pueda resultar paradójico el término casi completa omnisciencia? Bueno, en un caso nos va a decir, fuimos testigos de los hechos. Eso era lo que se decía en el pueblo. Eso nos comentaron los mismos protagonistas, nos lo contaron en una tertulia los protagonistas. Y a partir de ahí, en casi todos los capítulos, va a aparecer alguna justificación de por qué esa voz que nos está llegando en plural conoce todos esos datos sobre la historia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el arranque del segundo acto y fijaos
lo que nos va diciendo aquí. Nosotros, los rememoradores de esta historia, éramos de los pocos que habíamos conocido a Tito en su niñez y recogido luego los ecos de sus andanzas por el mundo. Hemos sido testigos, pero, continuó la lectura, por su tía Casilda, el único pariente que se quedó en el pueblo, supimos que era abogado y, junto a su padre, gestor por cuenta propia, pero que era también artista y que andaba metido en la farándula teatral. Fuera de eso, y de las breves y escasas noticias de sus éxitos artísticos, lo demás eran todo conjeturas, alimentadas por el fulgor de la leyenda. Los que no habían llegado a conocerlo, ni a oír su voz, ni a ver sus actuaciones, se lo imaginaron a través de los recuerdos desvanecidos y cargados de añoranza, y por eso mismo idealizados, de los que sí los vieron nacer y crecer, y asistieron a sus recitales y espectáculos, y de ese modo, entre unos y otros, crearon una figura fabulosa, una quimera, algo impreciso y difícil de imaginar, de tan lejano y aleatorio. Esto es justamente la página 129, el arranque del segundo acto. Y aquí ya empezamos a ver algunos elementos más a los que van a dedicar atención estas voces, o mejor dicho, esta voz que nos habla en plural del narrador o de los narradores. Aquí estamos viendo que hay una leyenda que circula sobre Tito y a la que también se ha ido aludiendo en el primer acto de la obra. Estamos recogiendo aquí la idea de leyenda, pero esa idea se nos ha desgranado previamente. Intentando ser muy breve, acerca del narrador, la leyenda tiene unos cuantos fragmentos en los que ese narrador alude a la leyenda. Y era él, en efecto. Unos más y otros menos, todos conocíamos su historia, o más bien lo que fue el principio de una historia que auguraba mucho y que se quedó en poco, o acaso en nada, en solo una promesa o un bosquejo, pero que fue suficiente para forjar la leyenda, una leyenda modesta e inconclusa, como era propio de este lugar a trasmano del mundo, donde nunca ocurría nada excepcional o memorable. Y más adelante, apenas 9 páginas adelante, y dice la leyenda que hasta los animales se quedaban suspensos al conjuro de su voz. Parece que vamos a asistir a un relato agiográfico de la vida de San Tito, niño y mártir, en la página 24, y siempre la palabra leyenda se empieza a configurar también como uno de los ritornelos que tanto le gustan a Luis Landero, como dice él en sus entrevistas. Si seguimos leyendo acerca de la leyenda, algunos de nosotros asistimos a aquel recital y a otros que dio después, y a su actuación en un par de obritas de teatro que montó don Ángel Cuervo con aficionados locales. Hago un inciso, estamos hablando de las obritas en las que actuaba Tito Gil de niño, en el pueblo. Es posible, y esto es importante destacarlo, es posible que a veces su entonación resultase afectada y sus gestos pomposos y que sus recursos dramáticos fuesen rudimentarios e inocentes, pero eso no lo registra la leyenda. Y luego ya en la segunda parte aludiremos a otra leyenda, pero esta vez ya no es la leyenda de Tito, ya es la leyenda de las representaciones del espectáculo de la niña Rosalba. E incluso más de una vez, como ya se dijo, vinieron los reyes, aunque de esta noticia no queda más testimonio que el de la autoridad de la leyenda. Tenemos pues una leyenda que afecta a la infancia de Tito, tenemos testimonios sobre la vida madura de Tito a través de una tía suya, tenemos una leyenda que nos habla de las representaciones desde tiempo inmemorial del milagro de la Santa Niña Rosalba, y esa leyenda nutre de materia a los narradores. Otra parte de la materia se la da el testimonio de los que han visto o de lo que han oído. Y luego ya iremos viendo otra parte de la leyenda, se lo van a dar las narraciones que los personajes le hacen a ese grupo de viejos desmemoriados, o que un personaje en su momento le dice a otro personaje y este a su vez le contó a los viejos. Nosotros podremos saber lo que pensaba Bruno gracias a que pensamos, Paula les ha contado que Bruno le dijo que pensaba eso. Vamos a irlo viendo con un poquito de detalle
para intentar no perdernos en esta maraña de elementos narrativos que está tejiendo constantemente Luis Landero. Que los narradores han sido testigos, nos lo están diciendo constantemente. En diciembre de 1958, Tito actuó en una leyenda y de ahí data la fotografía, que es la última imagen que conservamos de Tito, los que lo conocimos en su infancia. Pero no solo son testigos de este hecho, sino que llega a decir que también los jóvenes, que no conocieron a Tito de niño, estuvieron rodeando a Tito, viéndose allí en torno a Tito, escuchándolo con una entrega incondicional. A los viejos aquella escena nos recordaba la de los curiosos que se reunían en torno a la cuna de Tito, como en una adoración de pastores y reyes. Esto tampoco cabe dejarlo pasar, siempre hay un elemento teatral, para oír los primeros y prodigiosos tanteos verbales de su voz. Tito los escuchaba atento, condescendiente, siempre cordial y a menudo risueño, y luego cuando se iba animando con la cerveza, recordaba pasajes de su vida, contaba anécdotas, unas suyas y de otros artistas célebres. Gracias a esas anécdotas, los jóvenes pueden conocer lo que están también con los viejos que no conocían de la vida de Tito niño. ¿Son testigos? Sí, son testigos. ¿Saben lo que le cuentan otros personajes? Más claramente todavía que en este fragmento. Pues sí, van a saber lo que le cuentan otros personajes. Pero antes de dar paso a este texto tan largo que tenemos aquí, me gustaría comentaros que, bueno, en los capítulos 1 y 3 de la primera parte se nos cuenta la leyenda de Tito, se nos introduce la historia de don Ángel Cuervo, que era el maestro que ve las grandes aptitudes de Tito y sobre todo de la voz de Tito, que todos los viejos desmemoriados recordamos a Tito cuando lo vimos marcharse a estudiar en la ciudad. Todo eso y lo que nos contaba Tito en un tono amargo y rencoroso que dice en la página 96 son elementos que nos están indicando cómo pueden llegar a saber esto los narradores, como estoy intentando dejar claro. Esto nos viene bien para los capítulos impares. Conocimos a Tito, hablamos con Tito, vimos a Tito, conocimos noticias de Tito por los periódicos, por la radio, por la prensa, etc. Pero cuando hablamos de Paula, tal y como la está presentando Landero, aparentemente nos encontramos con un narrador omnisciente, bueno, no tan omnisciente, porque solo puede contarnos cosas que podría haber percibido Paula, cosas que pensó Paula, cosas que oyó Paula. Casi, en algunos momentos parece que está haciendo una focalización interna, pero con las técnicas de estilo directo, de estilo indirecto libre, que yo creo que no estaría mal decir que recuerdan a las que podemos ver en algunas páginas de la Regenta. No creo que Landero se enfade por esta comparación y que se salva de que el fragmento en concreto que leemos o que vamos a poder leer se salva de que digamos hay un narrador omnisciente porque cada cierto tiempo se nos dice contaba Paula. Para que veáis cómo es la técnica, que ya también habíamos visto brevemente en Caballeros de Fortuna, pues en los capítulos pares se nos dicen cosas como desde que era niña, contaba, había guardado una señal, una revelación, un anuncio, un fogonazo que le permitiera ver en la oscuridad del futuro qué es lo que el destino le tenía reservado. Pero habían pasado los años y la señal no aparecía. A veces creía haberla percibido en momentos de inspiración, pero eran solo espejismos, trampas que le tendía la imaginación. Luego llegó el día en que dejó ya de esperar. ¿Para qué? De sobra conocía su destino. Por otra parte, pensaba a veces, mientras corría de aquí para allá, ¿cómo iba a manifestarse el destino si no tenía tiempo ni sosiego para cultivar una actitud contemplativa de espera? Porque si tienes que madrugar mucho y trabajar hasta tarde y comer de tartera y tardas casi 2 horas en llegar a casa, donde te espera un ambiente triste y derrotado, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo va a producirse una revelación?
y ya no volvió a pensar en esto hasta el día en que se equivocó de tren y se encontró de pronto montada en una moto en plena noche de invierno, sin saber a dónde iba, llena de miedo y de esperanza, hasta que al llegar a un alto al fin se detuvieron y el hombre señaló unas luces lejanas y dijo: San Albín. Entonces ella recordó las palabras de su padre: nunca tengas temor. Y acto seguido sintió, y acto he puesto sentido, perdón por la confusión, se sintió sobrecogida por el soplo de un presagio infalible y pensó: esta es la señal. Pero estas mismas palabras se nos han dicho ya anteriormente también en otra parte y constituyen un nuevo ritornelo, una idea que ya ha sido repetida. Esta es la señal, que se nos ha dicho unos capítulos antes. Bueno, habría que comentar quizá muchas cosas, no sé si vamos a poder detenernos en todas, pero junto a la voz del narrador, aquí hay un momento en el que parece muy claro que estamos percibiendo la voz del personaje. Si tienes que madrugar mucho y trabajar hasta tarde y comer de tartera y tardas casi 2 horas en llegar a casa con ese tú que es tan característico del lenguaje oral y que a veces hay que corregir en algunos textos porque se abusa de él, esa mezcla de voces que parecen percibirse aquí es algo que está resultando ya cada vez más característico de la maestría narrativa de Landero. Aunque sí que hay que reconocer que, que no siempre nos podamos creer que son muchas voces, que es un coro de voces el que toma la palabra. Volveremos sobre esta idea del coro de voces, pero aquí en este texto parecería que hay estilo directo, estilo indirecto libre. Os decía un ritornelo, estamos repitiendo el final del capítulo 4 con alguna variedad. Esta llegada a San Albín ya se nos ha contado también casi con el mismo foco, y gracias a lo que Paula contaba podemos oír las palabras de Blas en otras partes, podemos oír lo que dice la madre de Paula. Todo eso se salva con el contaba Paula, nos contó Paula, y se nos va a dar exhaustivamente como una justificación continua en qué momento está contando esas cosas. Otro, en qué momento, cuándo y cómo se han contado esas cosas. Otra diapositiva para profundizar en esto. Venían a tomar el aperitivo donde Pino. Allí comían y allí hacían sobremesa con unos y otros. Y regresaban después de los ensayos y departían con todos hasta bien entrada la noche. En el curso de esos coloquios, Paula nos contó confidencialmente algunos la verdad de su vida, que se llamaba Paula, que no era ni había sido actriz y que había llegado allí por puro azar. Este sería uno de los casos más claros en el que se nos está diciendo cómo se ha contado y cuándo se nos ha ido contando. Hay muchos casos más, por ejemplo, en esta otra diapositiva, en esta parte del relato, ya hacia el final de la obra, lo que contamos de las relaciones correspondientes entre Paula y Tito está basada en lo poco que ellos nos contaron, en lo poco que nosotros vimos y en conjeturas que son fáciles de imaginar y de creer, porque no hay cosa más vieja y consabida que los ritos del cortejo amoroso. Y esa es la justificación por la que el narrador se permite emitir juicios acerca de lo que están diciendo los personajes o acerca de lo que nos dice que han dicho los personajes. Esos juicios los repite constantemente. ¿Qué se supone? Pasemos a otra intervención de Paula. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Qué tonta fui? Tenía que haber sido más desconfiada. Pensé que la vida era algo fácil, que bastaba entregarse a ella y que ella se encargaría de llevarte por el mejor camino. O quizá pensamos nosotros, los relatores de esta historia, que igual que Tito se entregó al mandato paterno de estudiar derecho sin acciones ni protestas, lo mismo le pasó a Paula con el matrimonio y con el proyecto empresarial. Los dos sabían que actuaban contra sus impulsos y deseos y que ese camino podía conducir a la desdicha, pero lo aceptaron como un deber insoslayable. Uno por su condición de hijo y la otra por su condición de esposa y mujer. Y otra apreciación de los narradores: Tito, al parecer, se quedó cabeceando y como perdido en un ensueño, al parecer. Fijaos también en otra cosa
Tito tiene que estudiar Derecho y hacerse gestor por imposición del padre por su condición de hijo. ¿Dónde nos ha hablado Luis Landero del padre y de la condición de hijo y de las obligaciones que lleva la condición de hijo? Pues precisamente en Hoy Júpiter, otra de las novelas de su trayectoria a la que nos habíamos referido al irlas enumerando. Bien, este narrador que sabe lo que le han contado, que conoce la leyenda y que ha sido testigo, en algunos casos casi se nos apunta ya sin ningún artificio a un narrador omnisciente y es muy difícil encontrarle una justificación y no decir, en el fondo, está actuando la omnisciencia. Paula no supo interpretar aquellos signos todavía borrosos y tampoco Blas sabía decir más si ella le preguntaba. Aquí es muy difícil justificar cómo alguien le ha contado a otro que no sabía interpretarlo, como ese otro se lo ha contado a los viejos. Aquí ya nos asoma la oreja de un narrador omnisciente que ha estado muy bien disimulada en otras de las partes. Incluso en el párrafo siguiente, cuando dice que no se dieron cuenta y eran novios, o si no novios, porque esa palabra no llegó nunca a pronunciarse. ¿Cómo? Sabemos que no llegó nunca a pronunciarse. Incluso más adelante, o en otras palabras, se acostumbraron a estar juntos. Eso fue todo. O en otras palabras, como dos náufragos en una balsa, fingieron tomar la libre decisión de viajar juntos hacia no importa dónde. ¿De quién es la metáfora? Del personaje contándoselo a los testigos o directamente del narrador que nos está hablando. Estos serían unos momentos de omnisciencia que va a ser muy difícil de justificar. Lo mismo que me refería ya antes en la página 39, el final del capítulo 4, la primera vez que se narra la llegada a San Albín. Y entonces, y esto fue lo más extraordinario, se sintió Paula como tocada por el soplo de un presagio infalible. Esta es la señal que esperaba desde hacía tantos años, pensó. Ahí un poco más fácil la justificación que en los dos fragmentos anteriores, pero también es difícil justificar que no estemos ante un narrador omnisciente sin ninguna otra cortapisa. Ahí sabe lo que sienten todos los personajes, lo que piensan todos los personajes y casi acaba sabiendo más que los propios personajes. Tenemos, si lo queréis ver con tranquilidad, otros momentos en que sigue asomando el narrador omnisciente, aunque lo está justificando, más o menos fuimos sus confidentes y esto es lo que nos contaron ellos, cada cual a su modo, y que ahora nosotros rememoramos, añadiendo los sobreentendidos propios a todo relato, todos esos pormenores verosímiles que se saben o se suponen sin necesidad de preguntar. Bien, entonces ya lo tenemos. Nos lo han dicho, lo hemos visto, lo dice la leyenda, nos lo suponemos y en algún momento lo recordamos o a lo mejor no fue así, pero lo recordamos así. Ya tenemos todos los elementos que según la justificación configuran esa omnisciencia de la voz narrativa. Hay muchas partes en las que se nos va diciendo qué personaje ha contado qué cosa que luego estamos contando nosotros. En fin, incluso hay algunos momentos en que cuando hablan de la leyenda, dicen, la leyenda decía esto, pero no hemos encontrado noticias que digan lo mismo. Y aunque estuvieran las noticias, no lo sabemos porque nadie ha contrastado esas noticias. Esto está resultando continuo y en el fondo, en mi modesta opinión, está disfrazando que esos narradores en realidad son un narrador omnisciente o como dice también Santon Sanz en el texto que hemos mencionado antes, es un narrador portavoz de ese grupo de narradores que se reúnen en su vejez en algunos días en el pueblo. Bien, por continuar, los narradores, los presuntos narradores, ahora he titulado las diapositivas los narradores para diferenciar la voz narrativa
de ese plural que se está empleando constantemente en la novela, nosotros, y sobre todo uno de nosotros, conocimos bien a Quinito Maya, nos van a decir cómo se llaman algunos personajes que forman parte de ese grupo de narradores. Si alguien lo ha conocido bien, el lector puede suponer, a lo mejor, el propio padre de Quinito Maya, que era un miembro del grupo de narradores, es al que se está aludiendo aquí. En otro caso, se nos dice el nombre del miembro del grupo. Uno de nosotros, los relatores de esta historia, don Leandro Lobato, había sido profesor de lengua y literatura y secreto escritor, y puso a su disposición su biblioteca y sus consejos. Bueno, si tenemos un profesor de literatura, pues a lo mejor alguna cosa de ficción han ido poniendo los relatores de esta historia. Ya no sé si tomar esta alusión al profesor de lengua y literatura como una tremenda ironía de otro profesor de lengua y literatura que a su vez se ha convertido en autor literario, como es el propio Landero. ¿Qué otros narradores hay? Otro de los narradores, don Andrés Cruz, hubo unas palabras previas a cargo de don Andrés Cruz, que era entonces concejal de Cultura y que hoy es uno de los nuestros, de este puñado de viejos que se reúne a veces para rememorar mejores tiempos. ¿Hay elementos de oralidad? Sí, sí, y que señalan un momento concreto en el que puede haberse producido la narración. Aprovechando que ahora se ha adormecido, vamos a hablar, aunque sea por encima, de aquel discursito que echó para presentar la función y dar la bienvenida a Tito Gil. Pero antes que él presente la función, lo presentaremos nosotros a él. Sí que hay un elemento que enlaza con un lenguaje oral, que siempre se dice que vamos hablando, pero luego las expresiones que utilizan los narradores nos remiten más bien a una andadura del lenguaje con periodos sintácticos bastante largos y bastante complejos, que son más propios de una lengua escrita que de una narración oral. Así que Quinito Maya, el padre de Quinito Maya, mejor dicho, don Leandro Lobato y don Andrés Cruz son los nombres que están identificados. Ninguno de ellos el que en ese momento, o el portavoz, como dice Santon Saz, que ha tomado la palabra por todo el grupo. Habría que decir el portavoz que ha escrito la historia, que ha ido rememorando todo el grupo. Ese sería, si os parece bien, la mejor manera de aclarar qué es lo que nos está diciendo aquí. Yo sí que os llamo la atención sobre, pero antes que presente la función, lo presentaremos nosotros a él. Casi parece el recurso de la voz en off que se utiliza en algunas narraciones cinematográficas. Como en la página 196, al hablar del pueblo, Landero cita que, o el narrador, mejor dicho, cita que el pueblo estaba viviendo un ambiente similar al que vive el pueblo de Bienvenido, Mr. Marshall. No nos extrañará que algún crítico haya dicho que cuando oye al narrador de la historia, a veces le parece estar escuchando a Fernando Rey, que era la voz en off que se utilizaba precisamente en la película Bienvenido, Mr. Marshall. Bueno, después de comentar estos datos acerca de los narradores, vamos ya encaminándonos al final de este capítulo tan extenso. ¿Cuál es el momento de la narración? Pues el momento de la narración, cuando con ese tono oral diga uno de los relatores, los que lo conocíamos bien, a Andrés Cruz, entendimos que lo que aceptaba no era el cargo, sino el ciego devenir de las cosas. Total que, por ir ya acabando, este hombre, este don Andrés, que hoy está entre nosotros, rememorando aquellos tiempos, fue el mismo que el día de la actuación de Tito Gil se subió al escenario, etcétera, etcétera. Ya empieza a anochecer, dirá luego en la página 211, y así también nosotros nos acercamos al final de esta historia que, como tantas otras, y según ya dijimos, de un sueño que, tras un gran momento de esplendor, acaba desembocando en la inmisericordia realidad. Y esto de la inmisericordia realidad ya empieza a ser un giro propio de muchas obras o del mismo estilo de Luis Landero. Es decir, que la ficción que intenta poner en pie este narrador es hoy, un día concreto,
durante el día hasta el atardecer. Nos hemos reunido por enésima vez a rememorar esta historia y habrá que entender, y yo la he puesto por escrito en testimonio, no sabemos muy bien para qué, porque si bien se nos dan muchos detalles del momento de la narración, se nos dice que son viejos que están en Madrid, que ahora se han ido al pueblo, que suelen irse al pueblo a rememorar la historia. Esto se nos cuenta al final de la historia hasta la extenuación. Sin embargo, en ningún momento nos dice para qué o a quién va dirigida esta rememoración que estamos plasmando aquí. No hay un narratorio claro de la historia y no sabemos cómo se podría justificar que se relate esta historia. Sería uno de los puntos que, si hubiera quedado atado por el autor, ya no le podríamos echar absolutamente nada en cara. Pero ahí, en mi modesto juicio, ese punto ha quedado en parte suelto. Y en otras obras del mismo Landero no se necesitaba hacer una justificación expresa, porque la justificación venía impuesta a veces por el mismo modelo narrativo que estaba siguiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de una historia ridícula, elige el modelo de relato testimonial, entronca claramente con, bueno, desde con la tradición picaresca hasta muy claramente, como vimos hace 2 años, con la tradición de Salinger, con El guardián entre el centeno, un narrador no fiable internado en una institución psiquiátrica, cuenta su historia a requerimiento de los doctores, eso es lo que se deja entender. Ese molde narrativo da ya parte de la justificación, no tiene que ser explícita. Este molde narrativo no da la justificación de por qué estamos contando la historia. Esa es la única objeción que le ponía yo a la técnica narrativa tan conseguida y también llevada a cabo siempre de Luis Landero. Pero claro, en la obra hay otras cosas. Hay, al menos vamos a, en 5 minutos, hacer un breve resumen de otros elementos. Siempre se le ha preguntado a Landero por qué sus personajes se mueven entre la ilusión y el fracaso, y parece que siempre hay un lugar para la esperanza. Landero en la entrevista respondía: ¿qué sería de nosotros sin esta publicidad que nos hacemos a nosotros mismos, que es la esperanza? Es fundamental. Siempre tenemos cantidad de ilusiones cuando somos jóvenes, muchos proyectos para el futuro, y esos proyectos a menudo no se cumplen, sobre todo si son ambiciosos. Entonces puede aparecer la idea de fracaso, pero el que lo intenta no fracasa. Tito lo intenta, por ejemplo, y por eso no fracasa. Don Quijote lo intenta y nadie le podrá llamar fracasado. El problema es cuando no se intenta. Entonces puede aparecer la frustración y el fracaso, el ¿por qué no lo intenté?, cuando ya es tarde probablemente. Entonces, evidentemente, todos los personajes están dotados en prácticamente todas las obras narrativas de Landero de un afán que intentan cumplir. No solo el protagonista, también los personajes secundarios. Si os dais cuenta, ya ha aparecido citado que Quinito tenía un afán. Todos los personajes secundarios van a tener un afán. Empezamos haciendo un repaso rápido. Don Ángel Cuervo, que llega desencantado, como le pasa a Tito Gil, como maestro a San Albín. Hay un momento que cuando descubre la voz de Tito y cuando conoce que ha triunfado con el espectáculo, se convence de que su vida no ha sido en vano, porque don Ángel Cuervo tenía un afán que era ser recordado por haber logrado que uno de sus discípulos triunfara. Ese era el afán. Tito Gil tiene un afán, tiene un sueño, que es un plan secreto para él, pero es que su padre también tenía un plan secreto, también tenía un sueño, que era convertir a su hijo en abogado y en gestor y hacerse cargo la familia de una gestoría. Rufete, uno de los ayudantes de Tito Gil, el encargado de la luminotecnia, albergaba secretas inquietudes artísticas, y Galindo repartía sus afanes entre la flauta y la guitarra clásica y flamenca. Todos, ya lo hemos dicho de don Ángel Cuervo, pero Rufete ve culminado su afán porque al final participa en una gran representación artística
con un montón de elementos pirotécnicos y luminotécnicos. Galindo ve su afán cumplido cuando logra montar toda la música y todas las canciones para la gran representación que se da en San Albín. Quinito Maya no sabemos, tenía el afán, pero ya no sabemos nada de él. Y si apuramos un poquito esto, San Albín, durante todo el segundo acto, ven a hacer un afán, que es el de renacer como pueblo, y del afán de San Albín, al final solo va a quedar en pie el castillo de Atrezzo que se levanta en el pueblo. ¿Quién no parece tener un afán? Paula. Esto habría que estudiarlo. ¿Por qué Paula no tiene un afán? Como mujer, es una mujer que nunca ha tenido una idea clara, que no sabe si estudiar bellas artes o veterinaria y al final ni siquiera acaba estudiando en la universidad. Paula no tiene un afán individualizado, solo se hace partícipe de un afán colectivo cuando se transforma, por la magia del teatro, en Claudia. Y este sería, en un repaso muy largo, el caso de los afanes que se dan en todos los personajes protagonistas de las novelas de Landero. Por supuesto, alusiones intertextuales a otras obras tenemos en esta para aburrir. Mejor no entrar a decir nada. Claro, cuando alguien pone, allí pudimos ver la rara estampa de un viejo haciendo de lazarillo para un niño, eso lo identificamos rápidamente. Cuando alguien nos dice que Blas sufre una metamorfosis, también podemos identificar rápidamente. Y sobre todo cuando se dedica el capítulo 11 a los amores de Tito Gil con Amalia y se citan todas las obras en las que aparecen banquetes y se hace un homenaje sobre todo quizá a Pantagruel, están muy claras cuáles son esas obras que se están citando constantemente y que aparecen aludidas por los personajes. Son tantas que no cabe la pena insistir. Sí que podemos decir marginalmente que la idea de que haya un pueblo que se convierte en el escenario de toda una representación, a algunos críticos le ha recordado, a mí también en parte, el relato de Borges, el tema del traidor y del héroe, pero evidentemente las diferencias son bastante significativas. Y luego, la idea del pueblo de hacer esa representación, la ilusión por lograr algo que sirva para darle vida al pueblo, está aludida por el propio Landero como vivíamos un ambiente como el del pueblo de Bienvenido Mr. Marshall. Evidentemente, no vamos a seguir insistiendo en la idea del afán, pero sí que tendríamos que detenernos un momento en la importancia del teatro. Un momento breve, que ya estoy alargando un poquito la intervención, arranca, por supuesto, desde el título de la obra. Y también es muy característica esa influencia de teatro en toda su obra, incluso en los títulos de las novelas. Vaya, estábamos recordando antes El mágico aprendiz, no El mágico prodigioso, como la obra de Calderón, sino en este caso Aprendiz. Pero independientemente de ese recuerdo a otra de las obras de Landero, en el momento en que le preguntan a él por el título de su novela, nos comenta: fue difícil encontrar el título, a ello me ayudaron amigos. Uno de ellos me dijo, por mi madre, que este libro ha de llamarse La última función. El teatro es muy importante en esta novela, que además se divide en dos actos, primer acto y segundo acto. Y no es gratuito que aparezca el vértigo del teatro que encandiló a un amigo mío de mi infancia, Ernesto Gil, persona real que protagoniza el libro y con el que me he de ver estos días en la plaza de aquí al lado. Continúa hablando del amor por Lorca, de estas cosas que hemos comentado, que ya había contado en otros foros el propio Landero, y está muy claro. La obra se titula La última función. Es una narración, pero podemos encontrar acotaciones teatrales. A ver si no tiene sabor de acotación teatral esta frase, que no está en diapositiva. Vestía, y durante toda esta historia, salvo en algunos momentos estelares, vestirá así. Si eso no parece una acotación de un director que quiere exactitud en la representación de la obra, mejor no vuelvo a hablar nada de teatro. Hay algunos momentos en el que el lenguaje teatral está por todas partes. Tito interpreta el papel de gestor, hace mutis por el foro de la gestoría,
cuando se libera de su padre, vestido ya de artista y de sí mismo, en el momento en que cambia de vestuario, cambia de personalidad. En otros momentos se dice que en la gestoría, si ganan más dinero, hasta podrían contratar a una secretaria que hiciera el papel de Margarita. Es decir, Margarita hace el papel de Tito, que hace el papel de gestor, pero hace de actor, y necesitan una secretaria que haga el papel de secretaria, porque la secretaria está haciendo otro papel. En todo este lío está bien visible también esa mezcla de ficción y realidad. Blas, cuando era novio de Paula, estaba actuando y a Blas se le notaba mucho que estaba actuando, nos dice Paula. Blas piensa que el escenario del hombre de negocios es el mundo. Blas tiene dos máscaras. Bueno, luego se dirá que tiene tres máscaras. Interpreta tres personajes distintos en su relación con Paula. Y de Tito se dice que convierte la gestoría en teatro por la noche y él actúa de gestor por el día. Tito ya no sabe de qué actúa y qué es. Se han confundido, se están ahí confundiendo constantemente el teatro y la vida. Incluso cuando se conocen Tito y Paula, y de esta manera insólita, que parecía cosa de ensueño o de teatro, fue como se conocieron e iniciaron su sorprendente y singular historia, que es el centro de este fruto de esta historia. Recordad que esa cita la habíamos puesto en una diapositiva bastante anterior. Cuando Paula le dice a Tito, pero yo no soy actriz, Tito responde, todos llevamos un actor dentro, todos somos actores del teatro de la vida. Yo te enseñaré a sacar a luz la actriz que sin duda hay en ti. Esto lo dice en la página 187. Paula dice, bueno, yo actué en el colegio, y Tito le responde enseguida, sería un paso de Lope de Rueda. Y ya en la página 193, Paula accede a vestirse la ropa prestada que se suponía que iba a servirle a Claudia y descubre que ya no hay vuelta atrás. Incluso dentro de la obra de la Niña Rosalba, la ficción de la Niña Rosalba entrelazaba lo que en la ficción tenía que ser real y en la obra tenía que ser ficticio, y que como resulta que en la representación la Niña Rosalba era el papel que iba a hacer Paula y el demonio el que va a hacer Tito, en la página 203 se dice, cabe decir que la relación ficticia entre el caballero demonio y la doncella se fue haciendo real, quizás sin que ellos mismos lo advirtieran, como si el teatro y la vida se confundieran entre sí. O sea como sea, si aún no se habían declarado su amor, Tito y Paula se lo dijeron todo en el teatro y con más elocuencia y hondura que en la realidad. Y ya al final desaparecen de una forma teatral porque bailando, flotando y sin que nadie lo notara, se fueron yendo, se esfumaron, desaparecieron o, si se quiere, hicieron mutis por el foro y nunca volvió a saberse de ellos. Hay otros aspectos secundarios en los que no nos vamos a detener ahora. En algún momento tendré que dejar de hablar, que ya me estoy extendiendo excesivamente, pero el teatro es muy importante. Sí, pero ¿y el cine? Pues hay alguien, como Ángel Aguado, que ha intentado, al analizar la novela, de forma también irónica, recordar que tiene una cierta andadura cinematográfica y que le recuerda mucho a la obra que el propio Landero cita, Bienvenido Mr. Marshall. Lo tenéis en la diapositiva que ahora en pantalla. Dice, me sorprende que Landero ponga el timón del film, de la novela, a un narrador omnisciente que da la película, el libro, como si fuera una voz en off, sin diálogos directos entre los personajes, todo supeditado a su bien decir, a sus explicaciones, como si los actores, los protagonistas estuvieran en un rodaje y el narrador llevara las órdenes con la bocina de sus palabras. Que a veces en la lectura se me aparece Fernando Rey contándonos Bienvenido Mr. Marshall. Además, el escenario coincide en ambos historias,
2 pueblos de la Sierra Norte de Madrid semiolvidados. Y sus palabras, al principio de la novela, son muchas y contundentes. Es más, yo creo que en las primeras secuencias, perdón, en los primeros capítulos hay, a mi entender, un exceso de adjetivos y frases abigarradas, meros decorados que ralentizan el avance de la acción. Es como en aquellas películas de arte y ensayo de los 70 en las que el prota tardaba 10 minutos en subir la escalera y al llegar al primer piso se encontraba con que estaba vacío. Bien, el tono negativo de la crítica tampoco se nos puede pasar por alto, pero yo ya os adelanto, si no vais al texto de Ángel Aguado, que es la última función, el último concierto del Landero, os adelanto que al final del texto, en un diálogo ficticio, el que está preguntándole a quien habla, a quien dice estas palabras, dice, entonces, ¿qué hago con la novela de Landero? Y la recomendación es, léetela, por supuesto. No le gusta al Ángel Aguado esto, pero su recomendación es, léete la novela. Si además le hubiera gustado esto, no sabemos lo que hubiera podido decir. Es una crítica que puede estar justificada, porque sí que yo también veo un narrador más bien omnisciente, puede estar justificada. Es verdad que hay muchos elementos cinematográficos. Yo no sería tan negativo como lo que dice esta crítica, ni mucho menos, pero sí que me gustaría en un momentito decir, y no solo hablamos de Bienvenido Mr. Marshall, es que, vamos, el comienzo, el forastero que llega al pueblo y acaba siendo reconocido, un viaje en tren entre sueño, entre somnolencia, un aparecer en mitad de la noche en un lugar prácticamente desierto con un desconocido, es una película de terror. Un viaje de Paula en moto con un tipo que no sabe quién es ni a dónde la lleva y que va atravesando el campo y llevándose por delante árboles y arbustos, como si fuera Indiana Jones en la última cruzada luchando contra los soldados alemanes o algo por el estilo, sí que tienen una marcha ciertamente cinematográfica. No solo el recuerdo de Bienvenido Mr. Marshall, sí que hay elementos que son tremendamente cinematográficos y precisamente esa animación que le da al relato y ese saber graduar en qué momento los narradores nos van a dar una información, en qué momento nos la aclaran, cómo retoman algo que han dicho antes, a mi juicio, le da una andadura muy ágil a toda la obra, hace que vaya enganchando al lector y que luego empiece a plantearse, a ver, ¿qué es lo que me han ido contando a mí? ¿Cómo me lo han contado para que me lo esté creyendo? Y casi, casi prácticamente obliga a una segunda lectura. No tengo que disimular que a mí esta obra me ha gustado. Es muy posible, ya si queréis para terminar, es muy posible que en esta perseverante manera de ver el mundo se recuerden elementos de otras obras que a lo mejor podíamos pensar, bueno, como ya lo ha desarrollado en otra obra, solo alude a él, ya no lo desarrolla. Tenéis ahí la imagen de cómo se relaciona hoy Júpiter en palabras de Elvire Gómez Vidal, cuál sería el argumento de la obra con la obra que tenemos hoy. Porque yo hablaba de, se trata del papel de Padre Dios, la obligación del Hijo en Hoy Júpiter, pero fijaos en estas palabras que había escogido, porque en un momento se dice que el papel destacado del Padre Dios en esta novela, Hoy Júpiter, desvela por fin al hacedor de estos personajes que tanto se asemejan en la obra de Landero. Surge aquí la figura del titiritero mayor, el ladrón de infancias, aquel que mueve los hilos de sus marionetas, responsable de las imposturas disparatadas de sus criaturas, quienes para complacerle se han convertido en actores de su propia vida, actores en el sentido teatral del término, como lo demuestra la escena final, esto ya se refiere a Hoy Júpiter, y que nos dice que también se hace con ayuda de disfraces y de decorados. Qué importante es esa visión teatral del mundo, aun cuando aparentemente la novela nos está hablando de otro conflicto. Y por último, ultimísimo, ¿qué otros temas se están tratando aquí? Bueno, pues se menciona
la problemática de la España vacía, la España vaciada, que también se había visto en parte en Absolución, cuando se criticaba las urbanizaciones que aparecían en pueblos completamente abandonados, la falta de integración entre los campesinos que quedaban y los nuevos habitantes que solo iban los fines de semana. Aparece un capítulo que podía haber desarrollado un problema de violencia machista. Hay una crítica de la vida moderna de negocios y de prisas. Recordad con qué ironía se nos trata a Blas, que se describe a sí mismo como un hombre de acción, y no sé por qué eso me acaba de recordar a mí a Baroja. Eh, Hay una absoluta utilización de nombres de personajes, de personas y de lugares de Alburquerque y de lugares de la infancia de Landero. En fin, hay tantas cosas que lo relacionan con el mundo y con la propia biografía de Landero que cabría estar hablando de ellas muchas más, pero no temáis, vamos a acabar aquí en este momento porque ya la última diapositiva, lo único que me había permitido yo era poner en relación en esa perseverante manera de ver el mundo una serie de obras que dialogan más directamente con la última función por lo que hemos ido destacando, que serían las que tenéis en la imagen. Nos dejamos otras que también tienen elementos comunes, pero quizá desde mi punto de vista o por mayor desconocimiento mío, en menor medida con esta otra imagen. Y con esto ya está atardeciendo donde yo estoy y llega el momento de terminar la historia. Muchas gracias por vuestra paciencia para haberme escuchado. Muchas gracias a ti, Manuel. No podía caber mejor inauguración de este sexto ciclo que el análisis que nos has ofrecido de la novela, pues, de uno de los grandes autores que tenemos en el panorama actual. Recogería este hilo último que acabas de establecer cuando esos narradores o esa voz narrativa en plural dice ya empieza a anochecer, y así también nosotros nos acercamos al final de esta historia, que es uno de los textos que tú has leído y que yo tenía también seleccionado como parte, ¿no?, de todos los elementos que me han interesado de esta obra, que me ha gustado mucho, ¿no?, como tú has señalado y lo habíamos comentado ya anteriormente. Quiero dar pronto voz a los asistentes a la ponencia de hoy, pero sí, al menos, pues voy a incidir en alguno de los aspectos, puesto que siempre cabe, ¿no?, intentar complementar, aunque en este caso es muy difícil, el análisis pues magistral, ¿no?, que has planteado de esta obra. Y lo que voy a decir pues es volver de nuevo sobre tus pasos, porque me parece que es fundamental, por ejemplo, el ver que esta obra es un crisol de las principales tanto estructuras narrativas como de los principales motivos que Landero ha desarrollado en sus obras anteriores. Yo también tenía anotado todas esas referencias a la palabra afán, que posiblemente sea el término que mejor designe ese proceso de búsqueda, de salida de una situación que está varada, detenida, de vidas que resultan enteramente anodinas, y eso lo vemos desde Juegos de la Edad Tardía. No habrá obra en la que ese término no haya aparecido, y en Un balcón en invierno, que tú lo has mencionado, que es una obra en la que plantea sobre todo Luis Landero un esquema, digamos, antinarrativo, ¿no?, porque yo he visto esa obra, que para mí es una novela, como un ejercicio de antificción, como él señala en sus primeras páginas, que estaba harto de escribir novelas y que por lo tanto lo que pretendía hacer era acercarse fundamentalmente a la voz de su abuela, que seguramente es la que alimentó el imaginario de Luis Landero. Pues bien, ahí en esa obra es donde aparece también, traído por sus familiares, esa preocupación de perseguir un afán, aunque no se alcance, pero sí de tener un objetivo, un propósito en la vida, que es lo que vemos que vuelve aquí, no solamente en los personajes principales, en donde no está muy claro cuál llegaría a ser, como sobre todo en ese coro, ¿no?, de
narradores que tú has señalado, yo lo tenía ahí marcado. Y tenían también, sobre todo, establecida la importancia del narrador en plural, que sería la segunda cuestión en la que, bueno, pues querría entrar, quizá porque también los asistentes tengan alguna idea al respecto. Porque, para empezar, has incidido en el valor de la dimensión dramatúrgica de la novela, ya no solamente porque el tema trate de montar la última función sobre la admirable historia de la niña Rosalba con una tradición legendaria que habría que vincular, en fin, a pliegos de cordel y a otra serie de elementos, sino sobre todo a la cuestión de que ese grupo de narradores está funcionando pues como un coro, como tú has señalado, en el teatro griego, esa voz que se dirige a los espectadores con la preocupación fundamental de asimilar a esos espectadores e integrarlos en la propia función a la que van a dar paso inmediato. Yo creo que este es el papel que están desempeñando. En este caso, ha señalado que ya lo había más o menos ensayado ese narrador en plural en Caballeros de Fortuna, su segunda novela, pero aquí aparece, claro, con toda una serie de términos que tú has puesto también de manifiesto, ¿no? Los rememoradores, los relatores, fuimos sus confidentes, llega a decir en un momento, porque hay que justificar la verosimilitud de dónde han salido todos esos datos y esto es lo que nos contaron ellos, cada cual a su modo. Entonces, claro, esa dimensión de una voz narrativa en plural yo creo que tiene sobre todo esa función de atrapar de un modo más directo la conciencia de los lectores para llevarlos al interior, ¿no? de esta historia que no es en absoluto ridícula, sino que en cualquier caso, ¿verdad?, sería patética, que es a la que el autor llega, ¿no? Y que vendría a vincularse a esa preocupación sobre la España vaciada, porque hay digamos, un interés por montar esta última función para captar a ese turismo rural, a las televisiones comarcales, nacionales, a todo tipo de interesados por las rutas, los senderos, los hoteles rústicos, etcétera, y al final, claro, eso se dice en el capítulo 9 y se dice al final, lo que se impone es la inmisericordia realidad sobre cualquiera de esos vanos empeños de intentar escapar a un destino que está totalmente fijado de antemano. Entonces, bueno, yo creo que así podríamos explicar por qué has hecho bien en plantear. Y esa voz en plural, ¿a quién se está dirigiendo? Porque en una historia ridícula veíamos que continuamente los lectores éramos interpelados por ese petulante, jactancioso narrador en primera persona que llega hasta insultar, ¿no?, a los lectores porque se está precaviendo sobre más o menos sobre las ideas que están sacando sobre su conducta, ¿no?, y sobre los hechos en los que se ha visto involucrado. Pero aquí, ¿a quién se está dirigiendo esa voz narrativa en plural? Yo creo que la respuesta sería muy clara: a ellos mismos, que quedan como últimos habitantes de San Albín, y como ocurre en Caballeros de Fortuna, se sientan en un banco con los pies colgando y están rememorando para ellos ese vano intento que se realizó en ese mundo rural por intentar recuperar a los pobladores, a los últimos habitantes que llegan atraídos por el brillo de la representación, etcétera, y que se vuelven de nuevo a ir. Entonces yo creo que no cabe mejor final de la novela que mostrar esa suerte de círculo cerrado como el vacío al que esta España rural pues está abocada, ¿no? Yo creo que esa sería la respuesta, la que yo daría al menos al destinatario de esa voz narrativa en plural. Es verdad que Paula no tiene ningún afán, pero ese afán lo encuentra, y ese es otro de los grandes temas de Luis Landero, cuando se desdobla. Es decir, Blas tiene tres
papeles muy bien marcados, ¿no? Y ella quiere escapar, ¿no? De ese marido que parecía jovial, pero que luego es el marido más triste del mundo. Se emplean justamente estos términos. Entonces, claro, para escapar de esa misericordia realidad, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse un disfraz que te obliga a descubrir unos caminos que eran totalmente imprevistos. Y para Paula ha sido, puede resultar a lo mejor un poco cursi, si queremos plantearlo así, encontrar, después de otras aventuras o peripecias que le dejan un mal sabor de boca, encontrar a alguien con quien sí encaja, ¿no? Es decir, encontrar una relación que le permite dar sentido a su propia vida. Sería un afán que no tiene ella como tal, ¿no? Sino que la encuentra cuando asume esa función de actriz que tú muy bien has estado planteando de una forma certera, ¿no? Y yo creo que el cierre, hicieron mutis por el foro, está de nuevo marcando esa importancia de la concepción dramatúrgica de la obra. O sea que no puedo por menos, Manuel, que agradecerte el esfuerzo de haber intentado recoger toda esta pluralidad de asuntos y, como decías, pues si nos hubiéramos metido en las citas intertextuales que en su memoria lleva Luis Landero, que ha sido efectivamente cantante que ha corrido por distintos países con la guitarra interpretando a Lorca, como antes estaba señalando, pero ha sido también profesor de literatura y como tal lleva en su memoria pues muchas obras literarias que aparecen aquí como huecos que ayudan a configurar todo este entramado intertextual. Así que nada, muchísimas gracias, Manuel. No sé si tienes que señalar algo con respecto a lo que yo he dicho. Te devuelvo la palabra. Gracias, Fernando. Sí que me sirve tu idea, pero dudaba yo de que, o sea, el problema que le ponía yo a la narración es, bueno, ellos lo rememoran, lo van reconstruyendo periódicamente, pero hay un momento en el que alguien lo está plasmando. Ese era lo que me daba a mí el problema. Esta plasmación, que es la que nos llega a nosotros, ¿por qué no ha querido Landero justificar que hubiera podido ser una trampita fácil, justificar esto por... Y esto es lo que decidimos poner por escrito para que no se nos olvidara, etcétera, etcétera. Pero eso evidentemente no creo que entre con la forma de hacer en narrativa de Landero. Yo creo que nunca se puede pensar que haya una plasmación por escrito de esta historia reconstruida entre todos para recordarla, porque eso iría en contra de lo que ha aparecido en otras novelas del autor. Porque es interesante también olvidar. Estaba recordando una de las citas que en su momento más ha aparecido en textos de la novela Lluvia Fina, y aquí no la hemos puesto en relación con esta, era una que si no recuerdo mal, a ver, decía algo así como: lo que el olvido destruye, a veces la memoria lo va reconstruyendo. De modo que entonces se da la paradoja de que cuanto mayor es el olvido, más, perdón, más rico y detallado es también el recuerdo. Entonces, parece que los personajes de Landero no les importa olvidar, ya lo reconstruirá la memoria y lo Efectivamente. reconstruirá como salga. Como yo Claro. mismo recordaba de pequeño que mi maestro entraba a la escuela a caballo, que nos contaba anecdóticamente de forma oral. Puede que no fuera, pero mi memoria lo ha reconstruido así y estoy reconstruyendo esa realidad. A lo mejor pienso yo, y ya termino, que puede ser un mérito del autor no haber intentado una justificación facilona. Hubiera sido peor una justificación facilona de para qué esta voz reconstruye la historia. Casi Sí, sí, mejor como está. No le tocaría yo sí. lo más mínimo. Como señalas, es la recreación de la propia memoria de los habitantes de este lugar, como en esa suerte de círculo que yo decía, efectivamente, creo que coincidimos. Concha, querías intervenir. Bienvenida. Hola, hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Sí, buenas Hola. tardes. Cuéntanos. A ver, quería dar las gracias a Manuel porque yo me he leído esta obra
pues de una forma bastante lineal, disfrutando de la lectura, sin prestarle demasiada atención a todos estos aspectos, ¿no? No he cogido notas ni nada. Y claro, a medida que la he ido explicando, pues me he dado cuenta de todo, la verdad, de la profundidad de la obra. Entonces, bueno, en cuanto al narrador, al tipo de narrador, sí que coincido en la idea de que es un narrador plural que representa un poco la imagen esa del pueblo que se ha relacionado, bueno, que ha relacionado Manuel con la película esta de Bienvenido, Mr. Marshall, y sí que yo la he visualizado en un par de ocasiones, porque del mismo modo en que en esta película en Bienvenido a Mr. Marshall, los habitantes del pueblo dependen de los americanos para, no sé, pues para tener una vida mejor. En esta novela, al final, se ve que lo que comentabais de la España vaciada, la crítica al turismo rural, etcétera, pues se ve que este pueblo para sobrevivir necesita también de ese turismo, ¿no? Entonces, bueno, también ahí he visto una analogía. Entonces, a mí me ha gustado mucho pues el desarrollo del tema del afán de los protagonistas, porque sí que es cierto que hay un contraste entre lo que los personajes desean y luego lo que es la realidad, ¿no? Luego, por otra parte, mencionar que no entiendo la crítica de Ángel Aguado al narrador omnisciente, porque para mí no es nada criticable, al contrario, a mí es un tipo de narrador que me gusta. Entonces, simplemente señalar eso, ¿no? Y que también parece que no le gusta la adjetivación, el detenimiento, la descripción inicial de la novela, pero bueno, yo creo que es un elemento necesario y que es una novela, bueno, pues que se lee bien, de la que se puede disfrutar. Y bueno, el tema del viaje en tren a mí me ha recordado a la novela de Rosa Montero, la idea esa del ejecutivo que va viajando en tren y de repente para en una estación y se baja. No sé, pues un poco también la idea del personaje de Paula. Y bueno, no quiero entreteneros más, pero bueno, que me ha gustado mucho, Manuel, tu análisis. Muchísimas gracias. Gracias, Concha. Efectivamente, coincidimos con lo que estabas señalando. Omnisciente no parece un término adecuado, porque sería en cualquier caso equisciente, porque en lo que yo he leído, es decir, lo vamos contando según ellos lo han ido contando, y además todas las fórmulas coloquiales que se van empleando pues te permite acercar, ¿no?, a ese proceso de ese intercambio oral de informaciones que se produce cuando Tito Gil llega a San Albín. José Luis, perdón, Manuel, ¿le querías decir algo a Concha? Lo único que le puedo decir es que muchas gracias, porque te has sentido a gusto con el comentario, y que sí que puedes recordarme también a mí la obra de Rosa Montero que has citado tú. Tiene cierto parecido. Hay una cosa que me preocupaba a mí antes de hablar de la obra, es que como Paula es el único personaje que no tiene afán, decía uno, caray, que el único personaje femenino sea precisamente el que no tiene afán, puede ser una trampa que ponga en contra a determinados lectores. No lo sé, lo digo un poco también como una pequeña broma, pero sí que me llamó mucho la atención por qué el personaje femenino es el único que no tiene un afán individual. Más que una respuesta a Concha, casi Concha, es una pregunta que te planteo yo, a ver si se te ocurre una respuesta. Vamos a ver, yo no le daría tanta importancia. Es un personaje en concreto que, bueno, como muchas personas, tampoco tiene un afán definido en la vida. Ella pues va viviendo la vida según se va presentando, sufre una gran decepción y es una persona valiente que deja esa vida y tira para adelante, pero en todo caso luego encuentra su salida. Entonces, bueno, pero no creo que haya una intención en eso. Sí,
vamos a dar, quería intervenir José Luis, que tiene... José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes otra vez, para todos los que no se lo dé al principio. Bueno, me ha gustado mucho, como he escrito, el análisis que hace Manuel. Es muy detallado y la verdad es que quedan muy pocos elementos en el aire. Quizás a mí, por ponerle algún pero a la novela, me parece que quizás no llega a encajar del todo el elemento de que los narradores, que son los ancianos, cuentan la historia del intento de reflotar la representación. Pero ¿cómo justificamos entonces en el comienzo de la novela el análisis con tanto detalle de las de los motivos por los que los protagonistas van tomando decisiones? Sí, Manuel, querías intervenir sobre lo que dice José Luis. José Luis, si te refieres a que no quedan claros los motivos por los que los protagonistas toman las decisiones de representar la obra. No, lo que a mí me queda un poco por atar es que como están siendo los narradores los ancianos, que realmente cuentan el motivo de la historia, que es el intento de reflotar la representación que se llevaba a cabo todos los años en el pueblo, esa parte sí está Sí, te hemos dejado de oír. Sí. Has debido de oír. ¿Cómo? Que se te ha ido el sonido, José Luis. Te habíamos dejado, sí, no te recibíamos bien. Ah, vale. Sí, es que hoy por motivos especiales tengo que utilizar, me estoy conectando desde el teléfono y quizás por eso tengan más dificultad. Vamos, resumiendo, lo que intentaba comentaros era que me parece que está muy bien hilado el hecho de que los narradores sean los ancianos que cuentan el intento de reflotar lo que es la representación, pero es que al principio de la novela se nos cuentan muchos detalles de los protagonistas y de su toma de decisiones. ¿Cómo los narradores pueden tener ese nivel de conocimiento? Es con lo que quizás, sé que es complejo el tema, pero es lo que quizás a mí me quede un poco por atar en la novela. No sé si he conseguido explicarme. Sí, claramente. Bueno, el inicio de la novela, de la acción, digamos, narrativa y dramática, ocurre en el bar del pueblo, cuando reconocen a Ernesto Gil por su voz, ¿no? Y a partir de ahí es cuando es de suponer que comienza ese proceso de arrastre de narraciones orales, de confidencias, de recuerdos que ellos van recibiendo y que se multiplica cuando aparece Paula, cuando la lleva Fonseca. Entonces, claro, por eso yo creo que está bien planteado, ¿no? El hecho de ir alternando en el primer acto un capítulo a cada uno hasta que se juntan en San Albín, porque eso va dando tiempo. Pero Fernando, si te das cuenta, nos está contando la novela el por qué cada uno de los personajes ha tomado la decisión de estudiar para luego dedicarse cuando muere su padre ya a lo que realmente le gusta, aunque le hace falta, no sé, eso en boca de los ancianos no creo que acabe de estar totalmente hilado, no sé, es una impresión que a lo mejor es equivocada, pero es la que a mí me ha producido. Bien, sí. Bueno, sí, la experiencia de la lectura evidentemente te puede dejar, ¿no? Todas estas impresiones. Y yo creo que ese fenómeno de la ambigüedad narrativa es buscado por Landero en otras novelas. Sí, yo Manuel. sí que podía apuntar que se molesta mucho en justificarlo, pero es que precisamente lo que me parece un acierto de la novela es el que nos hace plantear a los lectores la pregunta que se está planteando José Luis. Es decir, de repente vemos una persona que sabe mucho de las decisiones y de dónde saca
saca todo lo que sabe de las decisiones de los personajes. Y eso se nos escamotea hasta la segunda parte. ¿Por qué sabemos todo esto de la vida de Tito Gil? Toma, porque nos lo contó su tía, porque lo vimos en los periódicos, Sí, porque nos lo sí, contó él mismo cuando estuvo en el pueblo. el Y si no nos lo maestro, contó, pues lo hemos deducido nosotros. Y además claro. lo dicen así los propios narradores. Si no nos Sí, lo sí, contó, lo hemos deducido. Nos lo hemos supuesto porque es de lo más natural suponerse esto. Entonces, queda bastante explicada la vida de Tito. ¿Por qué la sabemos? Caray, nos lo ha dicho su tía, que se fue a Madrid, que hizo esto, que hizo lo otro, que hizo lo de claro. más allá. Hay otras cosas más difíciles de explicar si me apuras. Eh, ¿Cómo sabemos que Margarita, y ahí también se hace un brindis Mm, a la realidad homosexual, cómo sabemos que Margarita medio se acaba enamorando de la nueva secretaria que contratan? ¿Quién nos dice eso? La tía. Esos detalles los detalles mucho más secundarios son los que se pueden caer un poco más. Pero la vida de Tito Gel la ata mucho. O lo hemos visto, o nos lo ha dicho su tía, o lo ha comentado él tomando vinos, o nos lo ha contado cuando estaba con Paula. Esa es la explicación. Y luego ya lo único que falta, o nos lo hemos supuesto nosotros, o a lo mejor lo hemos interpretado mal, porque eso también lo dice. Y es que eso sí que tiene mucho cuidado. Esto pasó así, pero entonces nosotros no lo sabíamos. Lo hemos sabido después, porque nos lo contó después el personaje. Esto pasó así, pero Paula entonces no lo sabía, se enteró más tarde y luego nos lo contó a nosotros. Entonces, mm, ese juego con los tiempos, el claro. ir dosificando la información que nos da de los personajes y la justificación de dónde ha salido esa información, es lo que a veces nos obliga, casi como decía Concha, nos obliga a una segunda lectura, porque Mm, está, a mi juicio, está muy bien dosificado todo, pero muy bien mm, dosificado. Claro que es verdad que tienes tu razón, José Luis, que en algunos detalles secundarios pueden quedar hilos sueltos. En el caso de cómo sabemos que Margarita estaba vistiéndose cada vez más elegante porque se sentía atraída por la secretaria. ¿Quién nos ha contado esto? La tía de Tito, porque Tito lo había observado y se lo había contado. Eso es muy difícil de analizar con verosímil, mm. pensando que es verosímil. Puede que sea un detalle que queda suelto, pero que es muy agradable de encontrar. Yo lo intentaría justificar así. Es muy agradable encontrar esos detalles, aunque no den un problema, aunque no resulte todo tan redondo y todo tan bien atado y nos deje un poco en la ambigüedad. Pero bueno, en cualquier caso, como se lo pueden imaginar, pues a lo mejor se lo han imaginado ellos. Es lo que tiene el olvido, que luego nos hace recordar cosas que a lo mejor no han sido o que nos hemos imaginado. El olvido o la creación de una memoria distinta de los hechos Claro. que han ocurrido, que es lo que también queda abierta como una posibilidad en esta obra. Bueno, son casi las 7. La verdad es que estamos muy enganchados a Luis Landero, al ponente Manuel Álvarez, por supuesto, y que la tarde nos ha quedado muy, muy corta para seguir hablando de esta obra, pero pienso que es momento de poner cierre ya a esta primera ponencia. Le voy a dar la palabra a Manuel para que la cierre, pero recuerdo que el próximo autor, como antes había dicho, que nos aguarda es Fernando Aramburu con la novela El Niño, que seguro que también la estructura narrativa de esa obra pues dará mucho juego cuando la aborde Carmen Ponce, que será la ponente próxima de aquí a 2 semanas. Manuel, cierra ya la ponencia y despídela, y con ello pongo fin a la grabación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, a ti por la posibilidad de utilizar esta tribuna. Muchísimas gracias, atentos oyentes, por el cariño que siempre mostráis en estos actos. Como seguro que diría Fonseca, aquí acaba la historia y ya no queda nada que contar. Perfecto, Manuel. Venga, un abrazo a todos y pongo fin ya a la grabación.